negativo en algunos momentos, pero terminamos la tercera sesión de la semana con subidas para las bolsas europeas, y precisamente todo esto vamos a analizarlo, ya no solo las bolsas europeas, también esta sesión de Wall Street, que apunta a ser bastante positiva, con subidas importantes, sobre todo para el Nasdaq, con todos los inversores pendientes de los datos de Nvidia, de uno de los activos que más ha subido en lo que va de año, que además sigue subiendo en estos momentos hasta un 2%, se esperan unos resultados bastante sólidos, pero nada mejor que analizarlo de la mano de Javier Echeverri, responsable de Active Trades, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal va todo? Muy buenas. Pues aquí pendientes un poco de los mercados. Nos hemos llevado un susto porque había un momento que parecía que pasaba algo parecido a lo de ayer, ¿no? Que empezábamos con optimismo y que luego venían otra vez las caídas, pero parece que Europa aguanta el tipo y además parece que la bolsa americana viene hoy con fuerza, viene hoy tirando sobre todo en Nasdaq. Si te parece, vamos a empezar por lo último, por lo que acaba de cerrar. Vamos a empezar repasando las bolsas europeas. No sé un poco cuál es tu análisis de esta sesión. Pues mira, si te fijas, estamos un poco todos en la misma situación. Como muy bien dices, en el IBEX vemos la vela de hoy, vamos a hacerlo un poquito más grande para que todo el mundo pueda verlo desde sus casas, y es que la apertura de hoy está aquí y el momento está tanto, evidentemente, cotizamos sobre el cierre de ayer y estamos muy ligeramente en positivo, pero nos sucede lo mismo con el S&P. Fijaos, desde el cierre de ayer hasta el momento actual tenemos esa misma situación y vamos así con el resto de mercados desde la plataforma de TradingView. Si lo vemos lógicamente en Active Trader, podemos ver cómo está el Eurostoxx, que nos pasa un poco eso mismo. Vemos esa subida de estos 3 días que poco a poco van enmendando la semana pasada, y vemos ese POC del Market Profile, de este Volume Profile Visible Range, que siempre lo digo mal, Volume Profile Visible Range. Aquí tenemos claramente esa zona de acumulación del Eurostoxx 50 en los 4.323, cotizando ahora mismo en los 4.271 y que había perdido la semana pasada. Y ahí estamos, un poco recuperando el tempo de donde nos quedamos en la semana pasada, a ver si podemos volver a esa zona. En principio, como decíamos, el sesgo alcista de las bolsas sigue siendo la tónica general. Seguimos viendo claramente cómo estamos subiendo fuertemente en el resto de Estados Unidos después de esas caídas, y que ahora mismo estamos muy por encima. Y si nos vamos al tecnológico, pues lógicamente la visión es todavía más clara, con esta vela de hoy subiéndose 1,55%, como tú muy bien has dicho. Bueno, pues más allá de la sesión europea, Javier, también hay que poner un poco el foco, hay que estar pendiente de Wall Street, lo comentaba hace apenas unos minutos, todo en positivo, todo en verde, y además tenemos al Nasdaq, al sector tecnológico, tirando con bastante fuerza. Todos los inversores, como decía Javier, como ya analizamos en el de ayer, están pendientes, como decía, de estos datos de Nvidia. No sé qué esperas tú, primero de los datos y luego de esta sesión también para las bolsas americanas. Bueno, los datos de Nvidia se auguran positivos y no sería de extrañar. Desde luego es una compañía que, como estamos viendo, tiene un empuje fortísimo. Ayer, a falta de conocer los datos, más de 24 horas vista, lo decíamos que probablemente esta apertura de la sesión de ayer tan alta de Nvidia había sido justamente esa confluencia para tomar resultados, para tomar beneficios, perdón, todos aquellos que estaban invertidos y que lógicamente estaban buscando esa salida. ¿Qué pasa? Actual FOMO. Llevamos tiempo hablando un poco de estas emociones que nos embargan en los mercados financieros, y hay probablemente bastantes inversores que están esperando que los resultados sean francamente buenos y que entonces veamos un velón alcista tremendo. Después de la caída de ayer han visto la oportunidad de entrar, desde luego en máximos o muy muy cerca de máximos, pero ya ven esa pequeña corrección en la que quieren entrar, y es lo que creo que hoy está haciendo levantarse de nuevo el título, y creo que el título de la subida de hoy puede pegarnos un susto en la apertura de mañana, porque lógicamente los resultados se van a conocer a última hora en mercado cerrado, y esto probablemente nos va a dar mañana un susto en la apertura de Nvidia, porque puede tener muchísima volatilidad todas esas órdenes previas y posteriores. Pero bueno, en definitiva, de eso se trata un poco, ¿no? Todos aquellos inversores con menos experiencia o que quizá tengan menor aversión al riesgo ya saben perfectamente
que no se debe operar cuando tenemos resultados a la vista, que si ya estamos dentro tenemos que intentar contextualizar tanto subidas como bajadas y no incidir en las posiciones que tenemos dentro del mercado, puesto que son desde luego momentos de muy alta volatilidad, de ampliación de spread, las horquillas de compra y venta se amplían porque el número de órdenes que se encuentran en el mismo precio son muchísimas más y por tanto pues eso hace que lógicamente el tráfico de esos datos sea más caro y haga que las horquillas se amplíen y por tanto bueno, la liquidez pasa a formar parte de la ecuación fundamental en esos momentos de altísima volatilidad. Bueno, nos toca esperar a ver qué pasa. Nvidia, Javier, vamos a hablar un poco también del Nasdaq, porque hablabas antes de sustos. Ayer nos llevamos un susto, de repente se giraron las bolsas, entraron tanto el S&P como el Dow Jones como el Nasdaq en caídas. Hoy vemos sobre todo al Nasdaq sacando músculo. ¿Qué podemos esperar de esta sesión? ¿Crees que va a terminar así o que puede haber algún giro, algún cambio de guión? Yo creo que sí, porque realmente ahora mismo quien está tirando más del Nasdaq y de la tecnología es ese miedo por quedarnos fuera, es todo ese papel que está entrando para coger la subida no solamente de Nvidia, sino lo que arrastra dentro del mercado. No nos olvidemos que ya ha pasado a ser una de esas compañías que capitaliza en más de $1 billón y por tanto, lógicamente, mueve muchísimo los mercados. En definitiva, creo que la sesión de hoy dentro del Nasdaq se va a ver muy contagiada de ese miedo a quedarse fuera y probablemente el final de la sesión lo vamos a encontrar también bastante alcista. Bueno, pues ese miedo a quedarse fuera, ese FOMO del que tanto se habla, Javier, yo creo que también se ha creado con la sección que vamos a empezar a continuación. Ayer estuvimos hablando, dijimos que era algo así como un Cristiano contra Messi. Teníamos, también te digo, Javier, a toda la reacción expectante. Seguro que quieren saber un poquito más de este debate que ya más o menos dejamos entrever en el día de ayer, este Cristiano versus Messi, este análisis técnico versus análisis fundamental, que nos quedamos con ganas de saber un poco más, Javier, y quiero que nos cuentes las diferencias y también pues en qué destaca cada uno, qué es mejor, si hay algo mejor, si es mejor el análisis técnico, el análisis fundamental o si ambos se pueden juntar y se pueden mezclar para que nuestra operativa sea aún mejor. Pues como dices, efectivamente, hoy vamos a hablar de análisis fundamental, pero todavía no vamos a entrar en la dicotomía de ese análisis técnico o análisis fundamental. Hoy vamos a hablar de análisis fundamental. Mañana hablaremos de análisis técnico y pasado mañana haremos una comparativa entre los dos y cómo combinarlos para obtener los mejores resultados posibles. Así que, como decía ya que el destripador, vamos por partes. Primero, vamos a lo primero, que es el análisis fundamental, es lo que tenemos hoy previsto para que todo el mundo entienda. Y es que quiero deciros antes de nada que habrá mucha gente que el análisis fundamental le asusta. Es verdad que requiere de mayores conocimientos en economía, de que requiere de entender mucho mejor cómo funcionan cosas tan complejas para los que se aproximan desde hace poco tiempo a los mercados financieros, como es la macroeconomía, los indicadores macroeconómicos, esas noticias. Requiere además de entender cómo funciona una empresa, cuáles son los balances, requiere entender cuál es el ratio de endeudamiento, requiere entender conceptos que no para todo el mundo son sencillos, pero es verdad que hay determinados trucos. Y hoy os voy a dejar ver alguno que otro. Tampoco vamos a enseñaros a hacer un análisis fundamental porque la materia es amplísima, amplísima y lógicamente el tiempo es muy reducido. Pero sí queremos daros algún truco para que os pueda ayudar un poco dentro de la parte de contexto, que es lo que de verdad yo quiero que todos seamos capaces de hacer después de ver estas secciones. Bueno, dentro del análisis fundamental hay distintas maneras de ejecutar un análisis fundamental, de plantear o de enfocar, mejor dicho, un análisis fundamental y vamos a empezar hablando del enfoque bottom-up, de abajo arriba. En este enfoque, los estados financieros comienza con el análisis de estados financieros de una empresa para identificar su posición potencial. Y es que vamos de la parte más baja, es decir, de lo más pequeñito a lo más grande. Vamos de la parte donde más número
de cosas hay. Por eso en esta pirámide se dibuja así, porque hay muchas más acciones en el mundo entero de países o de datos macro o tal. Y por tanto, vamos a ir escalando posiciones en este análisis. El primero, vamos a estudiar los estados financieros de la compañía. Vamos a intentar entender en qué momento está, cómo se encuentra. Después vamos a intentar analizar el sector y vamos a intentar contextualizar si estamos hablando del sector de la banca, si estamos hablando de la energía, si estamos hablando de la industria, cómo está ese sector actualmente, y a partir de ahí ya pasaremos al contexto macroeconómico, al más grande, al que tiene que ver con las zonas geográficas, al que tiene que ver con los devenires, tanto políticos como geopolíticos, como estratégicos, y que al final termina considerando las condiciones económicas y políticas generales para determinar el potencial a largo plazo, puesto que el análisis fundamental está pensado para entender un poco a largo plazo qué es lo que pueden hacer, sobre todo activos como los valores, las acciones. Enfoque top-down es justamente al contrario. Empezamos de lo más grande, es decir, de lo que menos hay, por eso las pirámides normalmente se dibujan al revés. En este caso vamos a empezar por la parte de macroeconomía y vamos a entender desde la zona mejor posicionada en el mundo a nivel macroeconómico. Podríamos hablar en este momento probablemente de Estados Unidos. A partir de ahí intentaríamos averiguar cuál de esas empresas en Estados Unidos, de los sectores en Estados Unidos y de las industrias en Estados Unidos tiene mayor fuerza en este momento o tiene mayor proyección a medio y largo plazo, y después dentro de esos sectores buscaríamos las empresas que cumplan determinado tipo de criterios. Y así es como haríamos un enfoque top-down. Es decir, podemos elegir desde una empresa que nos parece muy interesante y analizamos la empresa, el sector, la industria y luego la parte macro y geopolítica, o al revés, primero la parte macro geopolítica, después el sector o la industria y después vamos a la empresa. Estos son los dos enfoques importantísimos a la hora de realizar un análisis fundamental. ¿Cuál es el mejor de los dos? Pues como siempre, depende del trader, depende de qué sea más afín, incluso depende del momento, porque hay momentos donde es muy obvio, muy evidente que hay una situación macroeconómica o geopolítica concreta de la cual podemos sacar partido en un futuro que nos va a llevar a este análisis top-down, y hay momentos en los que podemos ver empresas con una gran proyección porque han hecho muy bien las cosas y están dentro de un sector que probablemente van a liderar durante un periodo determinado de tiempo, y que consideramos que el enfoque que tenemos que utilizar justamente es el contrario. Teniendo esto claro, vamos a hacer un análisis de valores. Y claro, me diréis, hombre, Javier, claro, tú podrás hacer un análisis de valores, pero nosotros, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, tenemos trucos. Es decir, lo primero que tenemos que saber es cuál es el valor objetivo de una compañía, y para eso tenemos que conocer los estados financieros de una compañía, los balances, el PER, el beneficio por acción. Tenemos que entender qué es la beta de esa acción, y todos esos conceptos son un poco complicados como para aproximarse a priori. Pero yo os voy a traer un truco. Primero os voy a contar este cuadro que tenéis en pantalla, que nos habla de 3 títulos conocidísimos. Os he puesto los valores de los títulos antes de abrir mercado hoy, para que fuera muy clara la diferencia. Y tenéis Apple en 177,23 dólares por título. Su valor objetivo se estima, y ahora veréis cómo se hace, en 199,97. Por tanto, a 12 meses vista, se espera que este título se revalorice un 12,83%. Esto no quiere decir que vaya a suceder, pero es lo que se espera. Facebook tiene un valor, Meta, para ser más exactos, tiene un valor de 287 antes de abrir mercado. De hecho, ahora mismo está cotizando en 2,96, pero antes de abrir mercado estaba en 2,87,60. Y su valor objetivo, el valor que se considera analizando todos esos estados financieros, ratio de endeudamiento, balances, capital circulante, etc., etc., todo eso nos dice que su valor objetivo es de 362,74 dólares. Por tanto, en un periodo de 12 meses se le estima un 26,13. Igual con Amazon, 134,25, su valor objetivo 168,11, y sería
un 25,22. ¿Y cómo hacemos esto? Pues como os decía, hay que saber un poquito de contabilidad y de economía. Pero si no estamos muy duchos, podemos utilizar este truco que os voy a enseñar. Fijaos, ahora mismo tenemos en pantalla una página web como es Investing. Hay muchas, podéis utilizar muchas fuentes, ¿vale? Pero dentro de esta página web tenéis algo muy sencillo. Fijaos, me voy a la parte de técnico y me voy a precio objetivo del analista. Cuando yo pincho aquí, lo que sucede es que me da una estimación de 60 analistas profesionales que nos dicen que haciendo sus cálculos, el precio promedio en los próximos 12 meses podría ser de 362,74, ¿vale? Nos dicen cuál sería el máximo y nos dicen cuál sería el mínimo. Y este es el a la compra o a la venta dentro de este título. En definitiva, es un pequeño truco para contextualizar. Importantísimo, miradme, no utilicéis esto como decisión de inversión. No porque aquí me dice que va a subir X durante los próximos 12 meses, yo diga inmediatamente, ahora me voy a comprar Meta como loco. No. Esto simplemente nos vale para poner en contexto algún título que queramos ver y después poder hacernos eco de qué es lo que sucede. Para eso nos vamos a la parte fundamental y fijaos, tenemos el informe financiero, la cuenta de resultados, el balance, el flujo de caja, los ratios, los dividendos, toda esta información es pública. Y si queremos hacerlo todavía más sencillo, para no meternos todavía en esos berenjenales, si es que se nos queda muy lejos, tenéis que coger estos tres conceptos. Nos vamos a la parte de general y vamos a buscar estos tres conceptos. El primero es el PER. El PER es el número de veces que el precio, que cada acción tiene que cotizar para llegar hasta el precio. Y por tanto, se estipula en 34 veces el PER de Meta. En este caso estamos con Meta, sí. 34. Con un PER de 34 vemos que tiene un beneficio por acción de 8,61. Este beneficio por acción nos sirve para entender cuánto es el beneficio que se espera por cada uno de los títulos dentro de los siguientes 12 meses, que nos ayuda a entender cómo está esperado con el resto de sus competidores del mismo sector. Es decir, el PER tenemos que tener claro cuáles son los ratios en los que queremos movernos. Para eso veréis que hay un montón de tablas que os hablan del 1 al 10, la empresa se la considera de esta manera, del 10 al 20 se la considera de esta manera, del 20 al 30 de esta otra y a partir de un PER de 50 se considera esta otra cosa. Como no vamos a ahondar en todo eso porque es muchísima información y se nos iría el tiempo, os digo, fijaos en el PER, beneficio por acción y la beta. La beta es la varianza, es decir, lo que difiere de su índice de referencia. En este caso estamos hablando de Meta, pues lógicamente cotiza como tecnológica es en el Nasdaq. Pues tiene una variación de 1,21. Dime, Sergio. Hablabas antes de FOMO, Javier, si te parece, vamos a crear nosotros también un poco de FOMO, de este miedo a quedarse fuera. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos. Seguimos explicando en qué consiste, qué es y para qué sirve el análisis fundamental. Enseguida volvemos. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional
ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income. Pues ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Seguimos ahondando, seguimos profundizando en uno de los factores más importantes a la hora de invertir. Seguimos conociendo un poquito más acerca del análisis fundamental y seguimos haciéndolo de la mano de Javier Echeverri, responsable de ActiveTrade. ¿Qué tal, Javier? ¿Seguimos? Fenomenal, seguimos, Sergio. Pues lo que os decía, y os lo repito a la vuelta de publicidad, por favor, no utilicéis este truco para la toma de decisiones, sino para contextualizar o para daros ideas de cómo considera el consenso de los analistas, que en este caso ha consultado esta página web, que está el título. Pero no os fiéis de lo que diga un consenso de analistas. Haced vosotros mismos ese ejercicio de conocer los estados contables, el balance, cuenta de resultados, en fin, capital circulante y ratio de endeudamiento, que es imprescindible. Y como mínimo enteraos de cuál es el PER, beneficio por acción y beta de cada una de las compañías. Dicho esto y teniéndolo súper claro, vamos a la importancia del análisis fundamental. Y es que sabemos que el análisis fundamental está creado básicamente para la inversión a largo plazo, porque identifica las empresas subyacentes sólidas que tienen el potencial de crecer en el futuro. Y eso es lo que estamos haciendo con el truco anterior, con ese precio objetivo que estamos intentando identificar si está subvalorada, infravalorada o está sobreponderada o sobrevalorada, ¿vale? Diversificación, identifica las oportunidades en distintas industrias y sectores. Nos ayuda mucho a entender el análisis fundamental qué sectores están funcionando de una manera y cuáles de otra. Inversión inteligente, minimiza el impacto de eventos de corto plazo en el mercado. Justamente lo que hablamos, no tengamos el miedo de que ahora mismo va a presentar resultados una compañía tan fuerte como Nvidia y que esto puede hacer que se mueva el mercado. Si yo tengo una posición que mi análisis fundamental a largo plazo me ha dicho y se ha estipulado que tiene un potencial de crecimiento para los próximos 12 meses, no me voy a asustar porque en un momento determinado el precio fluctúe más o menos al alza o a la baja. Y por consiguiente nos ayuda en la mejora de la toma de decisiones. Una técnica efectiva para los analistas financieros, inversores y gestores de cartera. Principales factores financieros. La rentabilidad de una empresa es esencial para su evaluación en el futuro. Esto lo entendemos todos. Si una empresa es rentable, pues probablemente le vaya bien en el futuro. Como decíamos, el ratio de endeudamiento, importantísimo. Un alto nivel de endeudamiento puede ser una señal de una posible reducción en el flujo de caja, en el cash flow, en el free cash flow que hablan, ¿verdad? Más allá de eso, un endeudamiento muy pobre puede marcar una política demasiado conservadora y quedarse atrás con respecto a los competidores de su mismo sector. Por tanto, el ratio de endeudamiento es importante que sea el adecuado, ni muy alto ni muy bajo. Ambas cosas son perjudiciales. Posición de caja, es decir, la posición de una caja fuerte, tener un cash flow potente, nos asegura que probablemente va a seguir en crecimiento, va a seguir en expansión y que si tiene algún inconveniente o tiene alguna situación imprevista la va a poder afrontar y lógicamente eso siempre es garantía para el futuro. Análisis cualitativo, integridad empresarial, evalúa la historia, los valores, la ética y la imagen de la empresa, así como su dirección. Importante. Esto, la visión de la empresa que se puso muy de moda publicarlo en las webs a principios de los 2000, es verdaderamente importante. A menudo no le hacemos caso, pero nos habla un poco de los valores y la manera en la que trabaja esa compañía y es importante. Recordad que dentro de esa integridad empresarial hay un board of directors, hay un comité de dirección que puede estar formado por 5 personas o por 25, pero que al final es quien va a tomar las decisiones que harán
que a esa compañía le vaya mejor o peor y, por tanto, que a tu inversión le vaya mejor o peor. Producto o servicio identifica los productos y servicios especiales, innovadores y demandados por el mercado. Esto que ahora decimos un producto, un servicio disruptivo, justamente ese tipo de cosas son las que nos pueden llamar más la atención. Evidentemente, un producto que no sea disruptivo, pero que esté muy bien colocado dentro del segmento por una empresa bien asentada es igualmente interesante, ¿vale? Pero identificar esos productos disruptivos siempre es una buena idea. Competencia, evalúa la gestión competitiva de la empresa con respecto a su competencia. Cuáles son sus fortalezas comerciales y cuáles son sus ventajas sobre los rivales. Muy importante, el famoso análisis DAFO. Uso eficiente de la información, los estados financieros, como decíamos, datos numéricos importantes para el análisis de los resultados y de la situación financiera de la empresa. Como siempre, informaos bien. ¿Dónde? Pues en Negocios Televisión. ¿Dónde os vais a informar mejor? Es muy importante para el análisis fundamental estar al día de los eventos sociopolíticos, geopolíticos, socioeconómicos y todo aquello que tiene que ver con la situación actual que puede afectar a la inversión que hemos hecho. Por tanto, tenéis que estar verdaderamente informados a diario para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y por último, evaluar la eficiencia de la dirección, del comité de dirección, no solamente del CEO, sino de todo el comité de dirección de una empresa para ver si las estrategias que están siguiendo actualmente podrían estar obsoletas y esto podría, a pesar de que les vaya muy bien, suponer un problema en los próximos 12 meses, puesto que su competencia, os pongo el ejemplo de la inteligencia artificial, va tan rápido que probablemente en 6-8 meses las hayan dejado obsoletos, aún funcionando muy bien hoy. Por tanto, esos informes de gestión también son muy importantes. Y hasta aquí esa pequeña pincelada sobre el análisis fundamental y cómo mantenernos informados para inversiones a medio y largo plazo. Importante, Javier, estar informado, estar formado. Mañana ahondaremos un poquito más, ya lo has dejado caer tú, en el análisis técnico y el viernes vamos a tener este debate tan mítico que va para largo también entre análisis técnico y análisis fundamental. Deseando saber y aprender más contigo, Javier. Muchas gracias por pasarte por aquí. Buenas tardes. Un placer para mí siempre. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues nosotros volvemos enseguida. Quédense porque en un minuto